Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenido a otra de estas enseñanzas que siempre damos a través de internet. Que Dios me los siga y continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos aquí ahora, vamos a ver la santidad parte 3, un tema tan importante, tan primordial, tan deseable para Dios, porque ese es su deseo, que nosotros seamos como Él. Así que saludos especiales a todos los hermanos, amigos, a todos los que siempre nos escuchan. Que Dios me los continúe bendiciendo. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos y gracias por estar escuchando esta transmisión, porque estas prédicas van a hacer que tu vida espiritual cada día más crezca. Entonces no te desconectes, sigue las series y sigue escuchando cada prédica los domingos a las 2 por acá por YouTube. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a hacer un breve repaso. La santidad, Dios siempre se ha identificado y se identifica porque Él es santo. Cuando tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Él se manifiesta como una persona santa, y su deseo principal es que nosotros seamos santos. La palabra santidad, recuerde, siempre nos inspira o nos dice que es una palabra que te hace pensar que eres puro, limpio, íntegro. Tienes toda la razón, pero la palabra santidad es apartado. O sea, Dios nos apartó de un sistema corrupto del mundo. Dios nos apartó de todo lo malo, y no solamente nos apartó de un sistema pecaminoso del mundo, sino que la santidad de Dios se lleva por dentro. Esa es la gran diferencia, que no solamente de repente tú estás apartado de algo malo, pero por dentro tienes muchos malos pensamientos y te deleitas en cosas pecaminosas. Pero la santidad se lleva también, se desarrolla también por dentro, y es posible a través del sacrificio de Cristo. Así que Dios nos pide que seamos santos. Leímos la otra vez, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14, 15 y 16, y en ellos dice que sean santos porque yo soy santo. O sea, es un mandamiento, y Dios nunca te va a hacer o a decir que hagas algo si no puedes. Recuerde que el Espíritu Santo es el maestro de nuestra santidad. Él mora en nosotros y Él nos enseñará el camino que nosotros debemos andar. Para tú vivir en santidad, solamente debes creer que Dios puede cambiar tu vida. Debes creer que Dios puede romper ataduras. Debes creer que Dios puede eliminar cualquier cosa que a Él no le agrada y que tú piensas que es difícil dejarlo. Si tú crees, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti, y Él te va a dar la fuerza, la valentía para lograr romper cualquier atadura. Ahora, en esto de la santidad, el título de esta parte, de esta tercera parte, es ¿por qué debemos vivir en santidad? O sea, ¿por qué yo debo vivir en santidad? Vamos a explicarlo leyendo el libro de Efesios, capítulo 1. Fíjense, desde el versículo 1, el apóstol Pablo dice: Pablo, este es un saludo, estos son cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Fíjense cómo Él llamaba a los hermanos, decía hermanos santos, a los llamados para ser santos. Y el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Fíjense dónde es, de dónde viene, de dónde es nuestro papá, de arriba, del cielo. Entonces fíjense aquí el verso 4, que aquí es una parte muy, muy importante, porque la tercera parte es una pregunta: ¿por qué debemos vivir en santidad? ¿Por qué tú y yo debemos vivir en santidad? Y miren lo que dice el verso 4, dice:
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Fíjense, ¿por qué yo debo vivir en santidad? Porque yo fui escogido, Dios me escogió. Y déjeme decirle que el mayor privilegio que puede tener un ser humano es que Dios lo escoja, es que Dios lo aparte, es que Dios le diga, yo quiero que tú vivas en santidad, yo quiero que tú te entregues a mi voluntad, yo quiero que tú hagas mi voluntad, yo quiero que tú vivas para mí. Esa es la mayor bendición. Y no se asuste porque la gente dice, oye, vivir para Dios es dejarlo todo. No, vivir para Dios, tú puedes tener tu negocio, tu familia, tú puedes salir de paseo, hacer todo, pero vivir para Dios es estar en comunión con Él, es vivir en santidad, es honrar a Dios, es bendecir a Dios, es agradar a Dios. Entonces dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué nos escogió? Porque Él conoce tu corazón y conoce mi corazón. Él sabe, Él supo, Él sabía desde antes de la fundación del mundo que tú y yo íbamos a aceptarlo, que tú y yo íbamos a vivir para Él. Entonces, porque Él nos escogió para llevar una vida santa. Si Dios no te hubiera escogido, tranquilo, tú estuvieras en tu pecado, hicieras lo que tú quisieras, vivieras la vida que tú quisieras vivir, pero Él te escogió. Entonces, como este título de ¿por qué yo debo vivir en santidad? Lo primero que tienes que entender que tú tienes que vivir en santidad porque tú fuiste escogido. Y el propósito del que fuiste escogido lo dice aquí, para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Usted sabe, cuando usted lee las Escrituras, espiritualmente nosotros tenemos, Dios nos da vestiduras blancas. Dice la Biblia que esas vestiduras se manchan con el pecado repetitivo, el pecado consciente. Tú manchas tu vestidura. Por ejemplo, si lees Apocalipsis capítulo 3, versículos 3, 4 y 5, Jesús está diciendo de personas que mancharon sus vestiduras. Y también habla de personas que no mancharon, que se guardaron sus vestiduras. Eso quiere decir, cuando dice que seamos sin mancha, quiere decir que tú tienes que entender, se te tiene que revelar el por qué tú tienes que vivir en santidad. Porque es la forma de agradar a Dios y es la forma de parecernos a Dios. Ok, estas personas, cuando una persona mancha la vestidura o no vive en santidad, es porque no han entendido su llamado. La gente dice, ay, es que yo seré pastor. ¿Será que Dios me llamó como evangelista? ¿O será como Dios me llamó como adorador? ¿O será que Dios me llamó para cualquier llamado? Entonces la gente dice, ¿para qué Dios me llamaría? Lo primero que tienes que entender, que Dios te llamó para ser santo. De ahí es lo demás. Si tú pierdes eso, si tú no entiendes eso, de que Dios te llamó para ser santo, vas a cometer muchos errores, vas a entristecer a Dios y corres el peligro de volver atrás, de volver al mundo. Entonces eso quiere decir que como Él nos escogió, somos apartados, somos escogidos. Debemos entender que cuando recibimos a Cristo, Dios nos viste con vestiduras limpias, blancas, y nosotros tenemos que cuidarla de no mancharla. Por eso debemos vivir en santidad, porque si no lo perdemos todo. Entonces tienes que cuidar tus vestiduras. Imagínese que usted va, por decirte, usted se viste todo de blanco, sea hombre o mujer, totalmente se pone una ropa blanca y usted va a un restaurante. Y resulta que después de ese restaurante usted tiene que, no sé, predicar o hablar en público y tiene que cuidar que ni con la comida, ni con la bebida, ni con nada se manche su vestidura, porque si se llega a manchar usted tiene que dar una charla y se va a ver muy horrible. Entonces, con ese cuidado que usted comería en ese restaurante de no manchar su vestidura, tú tienes que tener conciencia de no manchar tu santidad. Manchar la vestidura significa pecar, manchar nuestra santidad. Por eso
debemos vivir en santidad. Ese fue el plan de Dios, no el nuestro. Lo único que debemos hacer es aceptar ese plan y obedecer. No hay otra opción, no existe otra opción. Escuche, si usted fue escogido, si usted fue llamado, si usted recibió a Cristo y usted dice, yo quiero ser cristiano, entonces no hay otra opción. No puedes hacer algo de escapar de ser santo. Debes serlo. Debes entender que tienes que vivir en santidad. Porque el plan fue de Dios, no fue nuestro. Y yo siempre le doy, no 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces a Dios que me llamó. Yo sé que el mundo es muy tentador, que los pecados son muy deleitosos, que pecar muchas veces es muy deleitoso para la carne, pero déjeme decirle que yo entendí que Dios me llamó para vivir en santidad y yo prefiero escoger el camino de la santidad. Luego que leemos el verso 4, el verso 5 dice, en amor, o sea, Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Imagínate tú eres adoptado hijo por el afecto de su voluntad, o sea, Dios por su voluntad, porque así lo decidió, te adoptó como hijo suyo. Un Dios santo nos adoptó como hijos por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿por qué yo debo vivir en santidad? Porque Él me adoptó y soy su hijo. Y si soy su hijo, debo agradarle a Él, viviendo en santidad. Luego el verso 6 dice, ok, nos escogió para que fuéramos santos, nos adoptó, y mira esto, para alabanza, el verso 6, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Miren esto, tú eres la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabes lo que significa esto? Que tú, el perdón que Dios hizo en ti a través de su sangre, tú eres la alabanza de la gracia de Dios. O sea, que Dios cuando te ve, tú eres el representante, el que alaba la gracia de Dios. O sea, Dios cuando te ve a ti dice, ¡epa! Ahí está, mira, ahí va Bartan, ahí va Josabed, ahí va Jonathan, ahí va Iván, ahí va Iber. Mira, ellos son la alabanza de mi gloria, de su gracia. Eso quiere decir que el perdón de Dios fue de tal magnitud, que cuando nosotros somos perdonados, nosotros somos alabanza de la gracia de Dios. Quiere decir que el perdón de Dios fue tan perfecto, que la gracia de Dios, tú y yo, somos los que demostramos la gracia de Dios. Y las personas que ya entraron al reino de los cielos demostraron esa alabanza de la gracia de Dios. Quiere decir que, imagínate esto, lo que te voy a decir, que el pecado de nosotros es tan terrible, o fue tan terrible practicar el pecado, que nosotros somos la gloria de su gracia. Quiere decir que tú tienes que valorar eso, que la gracia de Dios se manifestó de una forma tan grande, el perdón de Dios gratis se manifestó de una forma tan grande y tan poderosa para poder perdonarte. Quiere decir que nosotros éramos verdaderamente, horriblemente, terriblemente pecadores. Por eso que somos la alabanza de su gracia. Quiere decir que el perdón de Dios se manifiesta a través de nosotros. Por eso que tenemos que ser santos, porque Dios se alaba a Él por el perdón hacia nosotros, por la gracia de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿cómo tú vas a manchar? ¿Cómo tú vas a vivir en pecado si tú eres la alabanza de la gracia de Dios, del perdón de Dios? Imagínense nada más eso. Y dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Vuelve a nombrar las riquezas de su gracia. Entonces, eso lo tienes que valorar. La pregunta, el tema es,
¿por qué debo vivir en santidad? Tú tienes que valorar esa gracia que hizo Dios contigo. No vivas todavía en pecado, valora esa gracia. Valora. Él nos perdonó gratuitamente. Nuestro deber es cuidarnos para vivir en santidad. La mayor retribución que le podemos dar a Dios por perdonarnos y por su deseo de llevarnos a nosotros al cielo es vivir en santidad. Esa sería la mayor retribución. Entonces, otro punto. ¿Por qué debo vivir en santidad? Miren, usted tiene que entender qué pasa o qué pasó cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador Salvador y Señor personal. Dice que en ese momento, mira lo que sucede. La Biblia dice que en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar, escuche, habitar, vivir, no al lado tuyo, sino dentro de ti. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 36. Miren esto. Verso 27 dice, y pondré, eso era en el Antiguo Testamento y eso sucedió a través de Cristo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y lo pongan por obra. Miren lo que significa esto. Quiere decir, lo que tú tienes que entender, que el Espíritu Santo vive en ti. O sea, mire esto, no vive al lado tuyo, no vive a 2 metros de ti, vive dentro de ti. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. Y por eso le dicen Espíritu Santo. Es la santidad de Dios, es el Espíritu de Dios en espíritu. Entonces, ¿por qué yo debo vivir en santidad? Porque yo decidí vivir para Dios. Tú decidiste vivir para Dios. Yo, por ejemplo, decidí cambiar mi vida, decidí entregar mi vida a Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que ahora yo debo obedecer a Dios y debo vivir en comunión con el Espíritu Santo. Esa fue mi decisión. Fíjense esto. Cuando dice que Él vino a habitar dentro de ti, eso quiere decir que tú no puedes decir, Espíritu Santo, salte un minuto que voy a decir 5 groserías. Espíritu Santo, esta persona me hizo molestar tanto que mira, ¿sabes qué? Me voy a vengar, salte de mí 5 minutos. Espíritu Santo, ¿sabes qué? Esta persona me tiene obstinada y me voy a molestar de una forma y no me importa lo que diga el otro, yo voy a contender con esa persona. Por favor, salte 5 minutos y vuelve a entrar. No, eso no sucede. La Biblia dice que Él se contrista. ¿Por qué se contrista? Porque vive en ti. Entonces, ¿por qué debes vivir en santidad? Para que el Espíritu Santo no se contriste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el Espíritu Santo Dios te lo dio para que tú vivas en paz, en gozo, en libertad. El Espíritu Santo está en nosotros para consolarnos cuando venga una prueba. Él es el que te da ese consuelo, te da esa esperanza, te da ese ánimo. El Espíritu Santo está también para que te ayude, imagínate tú, para que te guíe, para que te enseñe. O sea, todo lo que hace el Espíritu Santo por habitar dentro de ti. Y si no tuviéramos el Espíritu Santo, mira, no pudiéramos ser cristianos como Dios manda ni siquiera una sola hora. Porque Él es el que nos da la fuerza. Como dije al principio, si tú tienes una atadura y estás luchando con una atadura, solamente pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo, créelo, que Él vive en ti, que Él está dentro de ti y Él te va a ayudar a superar eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero el no estar consciente de esta gran verdad, el no
saber que Él habita en nosotros y vino a vivir en nosotros y no es cualquier cosa, eso, Él no vino para que tú pecaras, Él vino para que tú dejaras de pecar. Por eso es que cuando leemos, por ejemplo, fíjense, voy a leer Efesios capítulo 4 para que usted tenga una idea, para que usted entienda un poquito esta parte. Fíjense, lo voy a leer para que usted entienda para qué Dios nos llamó Dios. Entonces mira lo que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo. Dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gentiles, personas que no conocen a Dios. Fíjense esto: andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo su entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de corazón. Por ejemplo, nosotros no somos ignorantes de lo que a Dios le agrada, y tú tampoco, mucho menos, puedes ignorar que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Entonces dice el verso 19, dice, las cuales, las personas que no son cristianas, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia de cometer con avidez toda clase de impureza. Imagínate, tú no puedes cometer impureza, tú no puedes ver pornografía, tú no puedes andar maldiciendo, tú no puedes andar robando, engañando, chismoseando, tú no puedes cometer eso. Dice, mas vosotros no han aprendido así de Cristo, hablando ya de nosotros. Si en verdad han oído y han sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, y mira lo que dice, por tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir, diga conmigo, pasada manera de vivir. Pasada manera de vivir. No ligues lo pasado con lo presente. Aquí te está diciendo la pasada manera de vivir. Dice, despójense de ese viejo hombre. O sea, no pueden vivir en santidad y después hacer lo que ustedes quieren porque contristan al Espíritu Santo. Dice, despójense de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven en el espíritu de su mente. Fíjense lo importante que es la mente. ¿Qué quiere decir esto? Lo importante que son nuestros pensamientos. Por ejemplo, si a ti te viene un pensamiento de pecar, cualquier cosa, tú lo que tienes que hacer, omite ese pensamiento, no lo hagas, recházalo, porque ya tú sabes que tú no fuiste llamado para pecar. No te deleites en ese pensamiento, no maquines hacer ese pensamiento, recházalo. Y dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Fíjense, ese es nuestro deber, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y dice, por lo cual, miren esto, desechando toda la mentira, hablen la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Dice, moléstense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú te puedes airar, tú te puedes molestar, pero no puedes pecar. Y dice, y el que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te quedes todo el tiempo enojado, tienes que desechar eso. Y dice, ni den lugar al diablo. Fíjense que hay cosas que le dan lugar a él. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren lo otro, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la necesaria para la edificación. Y aquí viene, y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Vuelvo y repito, sellado, vive dentro de nosotros para el día de la redención. Por eso, como no debemos contristar al Espíritu Santo, entonces recuerde que este tema es ¿por qué debo vivir en santidad? Entonces, como no debo contristar al Espíritu Santo, dice, quítense de vosotros, mire, amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Dígale a su vecina, a su vecino, al que está al lado suyo, diga, deja la ira, deja el enojo, deja la gritería y deja de hablar mal, porque eso contrista al Espíritu Santo. Y dígale, no te rías, que eso no es echando broma, eso es de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita de verdad en nosotros. Entonces, mira, luego dice, antes sed benignos unos con otros, o sea, buenos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como también Cristo nos perdonó a nosotros. Y luego da el capítulo 5, consejos de cómo debemos vivir. Y mira lo que dice, sean imitadores de Dios como hijo amado, anden en amor como también Cristo nos amó. Dice, sean olor fragante a Dios. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Se dan cuenta? El llamado de la santidad. Entonces dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, ni nada de esto, sino antes bien acciones de gracia, porque ustedes saben, dice, que ningún fornicario, inmundo, avaro, heredará el reino de Dios. Entonces luego dice, nadie los engañe con esas palabras. O sea, no tenemos licencia para pecar. Si tú vives en fornicación, en adulterio, en lo que sea, te vas a perder. No vas a heredar el reino de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego más abajo dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y dice, no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea, mi trabajo es ser lleno. Ser lleno del Espíritu Santo es, no solamente es hablar en lengua, es agradarle, es estar en comunión con Él. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir para Él, vivir guiados por Él, vivir una vida en paz, en reposo, en libertad. Amén. Entonces, ¿por qué debo vivir en santidad? Fíjense lo que dice aquí el libro de Hebreo, capítulo 10, del 32 al 39, dice, perdón, este es el 11, dice, pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, o sea, aquí el escritor de los Hebreos está diciendo, mira, no pierdas el tiempo, no seas cristiano en vano. Después de haber sufrido tanto, después de haber tantas cosas, tú vas a volver para atrás. No puede ser. Mira lo que dice aquí. Traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, después que tú te entregaste, que Dios te iluminó, sostuviste grandes combates de padecimiento. Por una parte, ciertamente vituperio, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Recuerde que en este tiempo los cristianos eran perseguidos. Por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en situaciones semejantes. También mira lo que hiciste. De los presos también te compadeciste. Visitabas a los presos. De tus bienes sufriste con gozo. Ayudaste al pobre. Dice, entonces no pierdas vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Mi hermano, no es tiempo de retroceder. Entonces dice, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Nosotros somos de los que no retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseverar el alma. Entonces, tantos años, tanto tiempo que ya eres cristiano, entonces vas a retroceder porque pasó cualquier cosa. No hagas eso. Y miren lo que dice Hebreos 10, 26, 31. ¿Qué pasa si nosotros retrocedemos? Miren esto. Porque si pecáramos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo ustedes piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? O sea, que retroceder es horrible. Por entonces, primero Dios te escoge, te aparta, te hace santo. Si tú retrocedes, es como que le haces una afrenta, una ofensa a la sangre de Cristo y después al Espíritu de Dios que habita en ti. Por eso que no somos de los que retrocedemos, tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Yo siempre lo he dicho, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana hay muchas partes que nosotros sufrimos, hay muchas cosas que no entendemos muchas veces que por qué nos sucede esto, pero no podemos retroceder. Tenemos que pedir ayuda a Dios, tenemos que clamar a Él, tenemos que pedir nueva fuerza, pero debemos avanzar, mis hermanos. Retroceder no es una opción. Retroceder no es una opción para nosotros. Tenemos que mantenernos. Entonces, ¿y qué debo hacer? Lo dice Hebreos 10, 19 al 25. Luego dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. Entonces, o sea, en otras palabras, ya tienes conexión con Cristo, con el Espíritu Santo, ya tienes conexión con Dios. Entonces dice, en vez de retroceder, si estás en momentos difíciles, como tienes conexión con Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense esto. ¿Qué tenemos que hacer? Acércate confiadamente a Dios. Tenemos un intercesor. Tú tienes conexión directa con Dios. Cuando Dios te adoptó como hijo, eso quiere decir que tú dices y Dios te escucha. Entonces, acércate confiadamente a Dios. Aprovecha la gran oportunidad. Ten ese corazón sincero. Acercarte a Dios para que Él te ayude, te guíe, pero no te alejes de Dios para que seas castigado por Él. Ten mucho cuidado. Y les voy a contar una historia que pasó con un evangelista muy famoso que nos va a hacer reflexionar. Él era un evangelista muy famoso y un reportero que no era cristiano. Fue a su habitación del hotel para entrevistarlo. Entonces, cuando estaba en la habitación, le hizo la gran pregunta. Le dijo, ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿Por qué tú ganas tantas personas? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es tu secreto? Entonces, cuando él le dice eso, lo lleva a la ventana del hotel y lo hace que se asome, que vea, porque estaba en Nueva York, y le preguntó al reportero, ¿qué ves? Y el reportero dijo, nada, yo veo edificios, veo carros. Entonces dijo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ves? Dice, bueno, veo semáforos, veo niños. ¿Qué más ves? Bueno, veo luces, veo aquello. Y a la cuarta vez que le pregunta, ¿pero qué ves? ¿Qué estás viendo? El reportero se molesta. Entonces esta persona, el evangelista, dice, tú ves con tus ojos naturales. Y mira lo que dijo el evangelista. En cambio, yo veo almas que se van a perder. Y por eso yo debo vivir en santidad. O sea, el reportero veía con ojos naturales una casa, un carro, una persona. Pero cuando tú ves con ojos espirituales, tú ves que esas almas se van a perder si no tiene a Dios. Y él dijo, por eso yo debo vivir en santidad. Mi éxito es la santidad. Mi éxito es que yo agrado a Dios. Y cuando tú vives en santidad,
tú vas a tener el corazón, el Espíritu Santo dentro de ti y vas a tener amor, pasión por las personas. Hasta por las personas que te traten mal, tú vas a tener amor y pasión. Entonces, yo te pregunto hoy, yo te hago una pregunta hoy. ¿Qué ves dentro de ti? ¿Qué dirías tú si yo te pregunto, ¿qué ves dentro de ti? Tú deberías responder. La respuesta normal es, veo dentro de mí al Espíritu Santo que mora en mí. Por eso debo vivir en santidad. Yo veo dentro de mí el perdón de Dios. Yo veo que la sangre de Cristo me perdonó. Yo me veo sellado por el Espíritu Santo. Yo me veo escogido por Dios. Si yo te pregunto, ¿cómo te ves tú? Tú tienes que saber eso. Porque si tú no te ves escogido, si tú no te ves sellado, si tú no te ves apartado para Dios, vas a contristar al Espíritu Santo. Fíjense que una vez, recuerdo cuando estábamos hace, no sé, como 8 años atrás, 10 años atrás, estábamos en Sabana Grande cuando nos alquilaban una iglesia. El pastor tenía servicio en las mañanas, nosotros en las tardes. Y recuerdo que había un guitarrista que él venía y era profesional y nada, pues se entregó a Dios y comenzó a congregarse y comenzó a tocar la guitarra con nosotros. Y un día yo estaba así en el púlpito y él estaba como a mi mano izquierda detrás de mí. Y de repente el Espíritu Santo me dice, Él está en pecado, Él está en fornicación. Entonces yo me sorprendo y digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces el Espíritu Santo me dice, cuando termine la adoración, acércate y nada más pregúntale, ¿quién habita en ti? Entonces termina la adoración, yo me acerco y le digo, mira, Dios me está haciendo que te pregunte, ¿quién habita en ti? Entonces él dice, bueno, habita Dios, habita el Espíritu Santo. Le digo, ok, Dios me dijo que tú meditaras en esto, no me dijo que te dijera más nada. Medita en eso. Medita quién vive en ti. Entonces, él meditó esa palabra de que quien vive en él y se dio cuenta que el Espíritu Santo vive en él. El problema de él fue que él no aceptó cortar esa fornicación y lamentablemente no pude dejar que él siguiera tocando la guitarra porque estaba contaminando el altar, el sitio de Dios y su cuerpo. Entonces fíjense, ¿por qué el Espíritu Santo me dijo, pregúntale quién vive en ti o quién mora en ti? Porque esa conciencia la tenemos que tener. Yo te pregunto, ¿quién mora en ti? El Espíritu Santo. Ahora te pregunto, entonces, ¿deberías estar en pecado o deberías vivir en santidad? ¿Qué deberíamos hacer si sabemos, si estamos conscientes que el Espíritu Santo mora en mí? Te voy a pedir un minuto, si puedes, que pongas la mano en tu corazón y voy a orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenemos conciencia, Señor, de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que fuimos escogidos, apartados, limpiados, que somos la gloria de tu gracia, la gloria de tu perdón, la gloria de tu bendición. Señor, por favor, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Señor, yo te pido que cada persona, Señor, empezando por ti, nos concientice, Señor, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que no podemos andar en ira, en contienda, en rabia, en obstinación, en cosas pecaminosas, Señor. Por favor, ayúdanos, porque el tema es por qué debo vivir en santidad. Y concientízanos de que debemos vivir en santidad porque un Dios santo vino a habitar en nosotros. Señor, yo te pido que a cada persona que me está escuchando, que ellos puedan vencer toda tristeza, depresión, temor, angustia, soledad, dificultades, Señor. Yo te pido que ellos aprendan a tener comunión contigo para que ellos puedan soltar esas cargas, esas preocupaciones, esos problemas que ellos tienen. Y te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Recuerda que los martes te invito a que escuches esas prédicas muy edificantes del pastor Jonathan y Sonic en la ciudad de Los Ángeles, los martes a las 9:30, hora de Venezuela, y 6:30, hora de Los Ángeles. Así que te bendigo grande y poderosamente. Pastora, ¿tienes algún anuncio? Dios los bendiga a todos y bueno, recordar siempre, estar conscientes de cumplir el propósito de Dios en la tierra bajo su santidad, bajo temor a Él. Y bajo esa santidad, estar conscientes que estamos apartados para hacer su voluntad. Amén. Dios me los bendiga. Muchos bachik. Chao. Dios los bendiga grande y poderosamente.